y que espero que el Espíritu Santo me ayude para dirigirla bien. Amén. Necesito de su ayuda para predicar en esta noche. Capítulo 5 de Isaías. Isaías, uno de los profetas mayores, considerado y llamado el quinto evangelista. ¿Sabía usted? Isaías es llamado el quinto evangelista por su por tanta profecía que hay en el libro de Isaías con respecto al Mesías, a Jesucristo. De ahí está el capítulo 53, que es una pero caracterización vívida de la vida de Jesucristo. Así que vamos a darle lectura en el nombre de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, Señor del cielo, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, este nuevo privilegio y esta nueva responsabilidad a la cual nos enfrentas tú, Señor, en el momento de predicar tu palabra, Dios mío. Queremos, como siempre, Señor amado, invocar tu nombre con el propósito de pedir tu cobertura, tu ayuda, tu respaldo, Señor amado, para que en esta noche yo pueda predicar, y pueda predicar con libertad, pueda predicar con esa gracia que tú añades, Señor amado, cuando una persona te busca y te anhela, Señor. Rogamos que tú puedas, Señor, dirigir mis palabras, ordenar las ideas, Señor, que se pueden acumular en mi mente, y poder, Señor, yo hablar conforme a lo que tú quieres que yo hable en esta noche, Señor. Gracias, Padre del cielo, bendícenos, ayúdanos y glorifícate en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermano Juanito, prenda las luces nada más si quiere. Gloria a Dios. Bien, este es uno de los profetas mayores, como ya lo decía, ¿verdad? Uno de los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. Amén, bendito Dios. Isaías significa Jehová es salvación. Eso significa el nombre Isaías. Jehová es salvación. Amén. Este libro fue escrito alrededor de 700 años antes de Cristo. O sea, considerando hoy día, hace aproximadamente 2700 años. Y todavía esta palabra es útil para enseñar en el día de hoy. Amén. Para enseñar en el tiempo de hoy. Y ahí se cumple la escritura cuando Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, me parece que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todo puede pasar.
Pueden pasar los hombres, pueden pasar los pastores, pueden pasar las iglesias, puede pasar todo, pero la palabra del Señor jamás va a pasar. Siempre va a permanecer intacta. Y va a permanecer algo mucho más importante, inalterable. Porque hoy día la palabra la han alterado. La palabra hoy día la han transgredido. Pero la palabra de Dios es fidedigna, es fiel. Y esta palabra jamás nosotros podemos cometer el error, el pecado de acomodarla. Porque el Evangelio no se acomoda a la gente. La gente se acomoda al Evangelio. Porque no se cambia el Evangelio, se cambia al creyente, se cambia a la persona. Eso es lo que hace la palabra. Como le decía yo, es llamado por los teólogos el quinto evangelista a raíz de sus tantas invocaciones, de sus tantas aplicaciones al ministerio del Mesías, de Jesucristo, del Señor. Y eso lo encontramos en el capítulo 53, donde se hace una clara caracterización de la vida que Jesucristo iba a tener cuando Él viniera a la tierra. Y sabe usted que se cree que dentro de las profecías mesiánicas Jesucristo cumplió más de 300 profecías. Por lo tanto, un verdadero investigador de la palabra del Señor tiene que llegar inevitablemente a la conclusión de que Jesucristo era el Mesías que Israel esperaba. Pero Israel lo rechazó. Así es, Señor. Israel no lo reconoció. Así es, Como dice Jesús, no conoció el tiempo de su visitación. Y ese rechazo fue en la bendición para el pueblo gentil. Porque Dios dio vuelta la espalda a Israel y se volvió al mundo, y gracias a eso hoy día somos creyentes. Gracias a eso hoy día somos salvos. Gracias a eso hoy día tenemos un lugar en el cielo. Tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Y vamos un día a morar eternamente con el Señor. Gracias al endurecimiento del pueblo de Israel. Pero Pablo dice en el libro de Romanos, dice que le ha acontecido a Israel el endurecimiento por un periodo de tiempo. Hasta que la plenitud de los gentiles se complete. Y luego todo Israel será salvo. Así que porque cuando Dios se compromete con alguien, Dios no se olvida. Dios no olvida sus compromisos. Y Dios se comprometió con Israel y se comprometió hasta el final, y Dios va a salvar a Israel. Por eso usted puede ver que Israel es un pueblo tan pequeño, tan insignificante. Todos los pueblos del mundo prácticamente le tienen sus ojos puestos a Israel con el propósito de destruirlo, de exterminarlo de la tierra. Y sabe, no van a poder jamás. Los musulmanes, el mundo musulmán, son más de 1.300 millones de musulmanes, y no pueden hacer pedazo un pequeño terreno donde viven alrededor de 6 millones de personas. No hayan cómo hacerlo. Tienen bombas, tienen armamento nuclear, quieren hacerlo, pero no pueden hacerlo. ¿Saben por qué no pueden hacerlo? Porque Dios pelea por Israel. Este mismo Israel al cual el Señor escribe estos capítulos, este capítulo 5, hablando de Israel como su viña. Una viña que Dios plantó. Y la plantó de tal manera que esa viña pudiera producir frutos, y frutos agradables. Porque la viña dio fruto, pero dio frutos malos. Dice Isaías dice que él quería que esa viña diera uvas, y dio uvas silvestres. Los que son del campo saben cómo son las uvas silvestres. Malas, agrias, ¿verdad? No sirven para nada. Pero ¿qué pasa cuando usted va, por ejemplo, a una viña y encuentra esos racimos grandes de uvas rojitas, dulcecitas? Usted, pero no se cansa de comer fruta. Dice que él la sembró, dice, la había cercado y despedregado. O sea,
no le había tirado en cualquier terreno, él había preparado el campo, había preparado la tierra. Amén. Los que son campesinos, los que vienen del campo, entienden estas cosas. Yo de campesino no tengo nada. De hecho, a mí una semana en el campo ya me quiero ir a Santiago porque me aburre la quietud. Me gusta el ruido, el escándalo, el estrépito, el gozo de estar en Santiago. De verdad, estuve una semana en el sur, ¿cierto? Ya vámonos para Santiago. No soportaba eso de estar ahí tan encerrado. Entonces, el Señor no había puesto cualquier terreno, no había puesto cualquier cosa, no la había plantado en cualquier lugar. Él había escogido un lugar especial, una tierra buena, una tierra que pudiese garantizarle al que plantó la viña que le iba a dar buenos frutos. Y no solamente se preocupó de tomar un buen lugar, de tomar un buen terreno, se preocupó de limpiarla. Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. O sea, no fue cualquier vid la que él plantó, sino que él escogió con minuciosidad las vides para que, como le vuelvo a reiterar, para garantizarse, para asegurarse de que esa viña le iba a dar uvas buenas. Porque las viñas dan uvas. Si usted va a buscar plátano a las viñas, olvídese. Digo yo. Por eso hablo de la uva, porque las viñas dan uvas. Si usted quiere comer manzana, vaya a un manzanal. No vaya a una viña. Aunque el Señor en medio de su viña plantó una higuera. Y la higuera no dio fruto. Amén, sí, Señor. Y al tercer año fue a buscar fruto y no lo halló. Y la iba a cortar. Así es. Porque dice la Biblia que todo árbol malo, malos frutos da. Amén. Todo árbol bueno, buenos frutos da. Amén. Esa higuera no servía ni para la sombra, así es, papito amado. pero Dios no necesitaba sombra, Dios necesitaba fruto. Amén. Y la viña no dio fruto, por lo tanto había que cortar. Así es, Padre amado. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. No la había puesto en cualquier lugar. Una ladera fértil, una tierra especial, una tierra escogida, una tierra donde él se aseguraba de que iba a tener buena producción. Amén. Esa viña, que es una analogía, que es una alegoría del pueblo de Israel, lamentablemente tuvo el grave destino, el destino trágico de no dar fruto. Bendito Dios. Y Dios es drástico, hermano. Amén. Dios al que no le sirve nomás. Amén, sí, Señor, bendito Dios. Es así de simple. Nosotros a veces tenemos la paciencia, tenemos la capacidad de soportar, de aguantar. Amén. Hay hermanitos en las iglesias que dan puros problemas. Amén, bendito Rey. Yo no sé, Dios lo capacita, no sé, Dios le da algo, o a veces uno es medio gil también que aguanta todo y permite que los hermanitos hagan lo que quieran y que nunca se conviertan, que nunca, hasta que un día uno ya dice, ya está, bueno, ya me sacó los choros el canasto. Bendito. Ya me entró a aburrir ya, así que le doy la corta. Bendito Dios. Dios también tiene su límite. Amén. Dios también tiene su paciencia. Así es. Alguien una vez me dijo, no, hermano, usted está equivocado, Dios tiene una paciencia ilimitada. ¿A dónde la viste? Bendito Dios. Si Dios tuviera una paciencia ilimitada, entonces no tendría determinado un juicio sobre la tierra. Aleluya. Porque seguiría esperando hasta que Él se muriera. Y como Él no se va a morir nunca, o sea, esperaría hasta siempre. No, Dios determinó tiempo y Dios va a terminar el tiempo de su paciencia. Amén. En donde va a dar paso al tiempo de su justicia. Para juzgar y para llevar a este mundo al lugar donde le corresponde. Amén. Entonces, Dios no va a aguantarnos por siempre. Amén. Israel no dio el fruto, Israel no cumplió el propósito y Dios determinó juicio. ¿Por qué? Porque el mismo Isaías escribe preguntándose, Dios dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varanos de Judá, juzgad entre mí y mi viña. O sea, ustedes sean los abogados. Bendito Dios. Ustedes determinen, ustedes den un comentario. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva, dio uva silvestre? O sea,
el Señor lo que está diciendo aquí, que Él se preocupó de todos los detalles. Maravilloso. Se preocupó de todo lo que era necesario para que esa viña fuera una viña fértil, una viña productiva. Padre amado. Una viña en donde Él se pudiera complacer. Porque cuando un campesino, cuando un labrador, cuando una persona planta un árbol, no lo planta de adorno. Bendito Dios. Lo planta generalmente, estamos hablando de árboles frutales. Bendito Jehová. Lo planta generalmente para que le dé fruto. Amén. Sí, Señor. Nosotros plantamos un limón y un naranjo. Bendito. El limón todos los años nos dio. El naranjo jamás dio, daba puras flores nomás. Bendito Dios. No le vimos ni la sombra a una naranja. Pero el limón no dio siempre. Esa naranja, ese naranjo, un día determinamos cortarlo, porque estaba molestando ahí. Y alguien nos dijo que estaban muy juntos el naranjo con el limón, y el naranjo le quitaba toda la capacidad o el limón le quitaba la capacidad al naranjo. Bendito Dios. Terminamos cortando el naranjo. Alguien llegó un día y dijo, oh, que está bonito su limón. Y se nos secó el limón. Y no es chiste. Es una verdad, ¿sí o no? Y claro, y teníamos un durazno de estos duraznos plátano también. Y también esa misma persona otro día, tiempo después, llegó y dijo que está bonito ese árbol y se nos secó también. Así que imagínense cuando la veíamos llegar cerquita de ahí, que cerrábamos la puerta al tiro. Porque hasta yo me iba a secarme. Entonces el Señor hace un reclamo. Y dice, no hice yo todo lo posible, todo lo necesario, no prodigué todos mis esfuerzos para que esta viña diera fruto o diera uva, y dio uva silvestre. Padre amado. O sea, el Señor nos está diciendo hoy día que Israel cometió un grave pecado, Bendito Dios. porque Dios tenía un propósito con Israel. Amén. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con Israel? Era manifestar su gloria en medio del mundo entero. Sí, Señor. Usted sabe que Israel fue escogido no porque era el pueblo más poderoso ni era el pueblo más especial, porque era lo más indigno, lo más insignificante de la tierra. Por eso lo escogió Dios, para que Él manifestara su gloria, Amén. para que el mundo supiera que algo tan insignificante podía ser tan grande en las manos de un Dios poderoso. Bendito Dios. Es lo mismo que hace Dios con nosotros cuando dice en el libro 1 Corintios, en el capítulo 1, dice, porque a lo vil, a lo despreciado, a lo menospreciado, a lo que no era, escogió Dios. Amén. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. A lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo que no era, para deshacer lo que era. Bendito. Nosotros también no teníamos ni un brillo, nosotros no éramos nada. Papito amado, bendito. Pero nosotros nos miramos hoy día como creyentes, como siervos del Señor, y nosotros miramos un milagro en las manos del Señor. Amén. Sí, Señor. Porque por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia capacidad, intelecto, nosotros no podríamos hacer lo que hacemos. Lo hacemos porque Dios se manifiesta en nosotros. Amén. Por eso dice la Biblia en el libro de Corintios, no recuerdo si en primera o segunda, pero en el capítulo 4, en el versículo 7, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Bendito Dios. Entonces, lógicamente nosotros no éramos nada, Israel no era nada, Sí, Señor. pero tenían un Dios grande, Amén. tenían un Dios poderoso. Israel habría podido haber sido en ese tiempo lo más grande, y fue lo más grande, pero cometió graves errores de olvidarse de Dios, Amén. de olvidarse del que lo edificó, del que lo levantó, del que lo creó, del que lo hizo una nación verdadera. Bendito Dios. Y ese fue el grave pecado de Israel, Amén. volviéndose contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Os mostraré ahora pues lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, que el vallado era la protección que tenía la viña, para que no entrara cualquiera a hacerla pedazos. Así es. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, o sea, será pisoteada. Esa viña que Dios quería que fuera hermosa, que fuera fértil, productiva, que diera agrado a su dueño,
fue algo totalmente contrario. Amén. Y Dios, en su justo juicio, porque Dios es justo, Amén. Sí, Señor. determinó hacer lo que le correspondía con su hija, Amén. destruirla. Rey. Amén, Señor. Por eso el Señor dice y aboga por la higuera estéril. Amén. Cuando dice, he venido 3 años a buscar fruto y no lo he hallado. Córtala porque inutiliza la tierra. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y si no da fruto, la cortarás. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere nada inútil en su viña. Amén. Bendito Rey. Dios tiene una tierra en la cual quiere plantar árboles y árboles que den buen fruto. Amén. Bendito Dios. Padre. Y esos árboles somos los creyentes. Así es, Señor. Esa viña de hoy día, que antes era Israel, no vamos a creer en la doctrina de la suplantación que algunos andan predicando. Bendito. Que es la doctrina en la cual dice, no, ahora el Israel de este tiempo somos nosotros. Israel perdió sus bendiciones, las tenemos todas nosotros y nosotros ocupamos el lugar de Israel. Mentira. Amén. Nosotros ocupamos el lugar que nos corresponde como iglesia. Amén. Israel, aunque rechazó al Señor, Israel, aunque se desvió, aunque se apartó del Señor, Israel mantiene intacto el lugar que le corresponde en la historia y en el corazón de Dios. Dios va a salvarlo finalmente, Dios lo va a restaurar a Israel finalmente y va a tomar el lugar que le corresponde. Pero nosotros en la iglesia ahora tenemos un lugar que Dios nos ha dado a nosotros especialmente. Porque dice la Biblia en el libro de 1 Pedro capítulo 1 versículo 20 que la iglesia estaba puesta en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Bendito Dios. No fue un recurso de última hora, no fue un recurso de emergencia al cual Dios tuvo que echar mano a la iglesia, a los gentiles para el manifestarse. No, Israel no cumplió la labor, pero Dios no va a perder jamás sus propósitos, porque los propósitos de Dios lo hace y los cumple con quien quiere, cuando quiere y donde Él quiere. Amén. Bendito Dios, Padre. Por eso nosotros no podemos caer muchas veces en jactancia o en relajarnos, en creer que si nosotros nos dejamos estar, Dios va a estar ahí con nosotros, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a estar cuidando, Dios nos va a estar protegiendo. No. Amén, sí, Señor. Si nosotros nos relajamos, si nosotros nos descuidamos, vamos a perder las bendiciones que Dios tenga con nosotros. Y el propósito que Dios tenga con nosotros lo va a cumplir con otra persona, Amén. con otra congregación, con otro lugar. Sí, es bendito. Entonces, no nos confiemos, no tengamos el concepto de los israelitas que decían el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová. Gloria a Dios. Y el templo de Jehová, los días quedó partido por la mitad y no servía para nada. Amén. Y ellos se creían y se ufanaban en esa seguridad de que ellos creían, no, si está el templo aquí, nada nos puede pasar. No, si el templo no está en las condiciones que Dios quiere, te va a pasarte cualquier cosa. Amén, sí, Señor, bendito Dios. Ahora usted me dirá, ¿para qué predica esta cuestión si esa cuestión es para Israel? No, bendito amado. Pero si nosotros nos vamos al libro de Juan capítulo 15, Bendito. Dios también a los creyentes los compara con una viña. Amén. Dios también los compara con una viña. Y mire, vamos a buscar el capítulo 15 de Juan para leerlo. Bendito Dios. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Bueno, ¿quién es la vid verdadera? Jesucristo. Amén. El Padre es el labrador. Amén. ¿Quiénes son los pámpanos en este caso? Los creyentes, los discípulos, los seguidores del Señor, los hijos de Dios. Amén. Somos los pámpanos. Esos pámpanos tienen que llevar fruto, Amén. Gloria a Dios. porque para eso están puestos ahí. Así es, Padre amado. Y Dios espera de nosotros fruto, Amén. como iglesia, como congregación, como hermano, como creyente usted. Y este fruto es algo que se debe dar en forma colectiva, Bendito. pero también en forma individual. Amén. Bendito Rey. Porque algunos se suben al carro de la victoria. Así es, Padre amado. 10 tiran para adelante y los otros, cuando ya el carro va en vuelito, ya cuando el carro va corriendo bien, se tiran así a la buena. Bendito Jehová. Y después llegan a la meta y dicen, uy, ¿cómo llegamos? Igual que el
dicho del campo. Vamos arando, dijo la mosca, en los cachos del buey. Porque hay así gente en las congregaciones que son poquitos, y lo decíamos en la escuela dominical. El porcentaje de gente que se compromete con la obra del Señor es mínima en comparación de los que no se comprometen con la obra del Señor. Padre amado, bendito Dios. Yo, por ejemplo, siempre estoy echando de menos gente que nunca se compromete con el Señor, hermano. Amén, sí, bendito Rey. Y gloria a Dios por los que se comprometen. Amén, gracias. Porque si no fuera por eso, hay que cerrar las puertas, ¿no? Bendito Dios, Padre Santo. Entonces, Dios está teniendo un trato con la congregación, pero a su vez tiene que tener un trato en forma individual con cada uno de nosotros. Amén, bendito amado. Y demanda de nosotros que como creyentes llevemos fruto. Amén. Porque dice la Biblia, por sus frutos Lo conoceréis. se conocerá. Amén. Y si el creyente no da fruto, no va a tener identidad, Amén, sí, Señor. no va a ser conocido. Amén, Dios. Y hay gente que no da fruto, Así es, Padre amado. da jugo. Amén. Bendito Dios. Hay otros que no dan fruto, dan sombra. Bendito Rey. Y se les llena la copa de pajarito. Maravilloso Señor. Y hay hermanitos que también se les llena la cabeza de pajarito. Amén, sí, Padre amado. El que entiende, entiende, como es el obispo hoy día. Amén, sí, Señor. Bendito Rey. Entonces, nosotros, hermanos, el Señor nos ha puesto como su viña también. Amén. Y hace esta comparación, esta parábola de la viña del Señor. Así es, Padre amado. Y muchas veces la pregunta de los cristianos o la pregunta de los hermanos, del pastor, del que está frente a la obra, ¿por qué los hermanos no dan fruto? Así es. Y yo siempre he hecho un reclamo que hay personas dentro de las congregaciones que se mantienen parejitos. Bendito. Llegaron así y se van a morir así. No tienen una evolución, no tienen un crecimiento, no tienen un avance, no tienen una demostración de que Dios está actuando, de que Dios está obrando en ellos. Bendito Dios, Padre Santo. Al contrario, de repente uno ve llegar gente que llega con ganas, con fuerza, llega con ánimo, llega con, como dicen algunos, los que apagan el fuego, llegan con el primer amor. Bendito Rey. Y cuando llegan dicen, no, déjalo nomás, si este está con el primer amor, ya se le va a morir el primer amor. ¿Sabe que el primer amor no debiera morírselo nunca? Amén. Jamás un creyente debiera perder el primer amor. Amén. Porque ese amor es el amor que Dios nos pone en el corazón, ese amor de servirle, de buscarlo, de entregarnos con todo para Él. Porque cuando llegamos al Evangelio, le ponemos bueno. Claro que hay algunos que llegan y llegan no. Bendito Dios, Padre. Pero generalmente el verdadero creyente, el que recibe algo del Señor, llega y empieza a ponerle bueno. Siempre me acuerdo de un joven, ¿se acuerda usted el joven que se llamaba... Bendito me acuerdo cómo se llama. Dios, Padre Santo. Era un joven que era hermano de un hermano de la iglesia. Bendito. Duro como él solo. Maravilloso. No tenía una cabeza aquí, tenía una roca aquí. Bendito. Duro, no entendía nunca, se le predicaba, nunca entendía, hasta que un día entendió. Bendito Dios. Y llegó al Evangelio y le ponía, bueno, hermano, cobraba. Bueno, él todos los días, todas las reuniones pedía una oportunidad. Me daban una oportunidad y le daban la oportunidad, pues le pasaba el micrófono, hermano. Hoy día fui acá, fui allá, prediqué, me gané a uno, me gané a dos, me gané a tres. Y nosotros que no éramos bomberos espirituales, pero que teníamos algo de esto, dijimos, este jovencito está en un grave peligro. Bendito Jehová. ¿Por qué? Porque está muy arriba. Bendito Dios. Al primer porrazo no se va a parar más, justamente. Padre amado. Al primer porrazo no se paró jamás. Hasta el día de hoy, por lo que yo tengo entendido. Bendito amado. Porque hay algunos que empiezan muy agrandados así. Como decía el obispo hoy día. El obispo nos hablaba, yo les comentaba en la escuela dominical, y decía que algunos eran como los tejones, andaban buscando las serpientes para matarlas. Bendito Jehová. Andaban buscando los demonios para matarlos. Bendito. Lo que hay, hermanito, que cuando están en el monte, dicen, tráiganme a todos los endemoniados, tráiganme a todos los que tienen demonios para exorcizarlos, para sacarle los demonios. Al otro día andáis con un resfriado y estáis pidiendo autopsia. Bendito Dios, Padre Santo. Estáis allá abajo, estáis tirados en el valle.
Así hay algunos hermanitos que son como los ascensores, para arriba y para abajo, Amén. para arriba y para abajo. Así es, Señor. Y un verdadero creyente tiene que ser equilibrado. Amén. Tiene que estar viviendo los tiempos que corresponden a su vida cristiana. Así es, Padre. Un verdadero creyente tiene que comenzar. Es verdad que a veces comenzamos con paso lento pero seguro. Amén. Pero hay algunos que se quedan en el paso lento y siguen en el paso lento y siguen en el paso lento y pasan todo el año con el paso lento. Así es, papito amado. Entonces no, uno tiene que ir evolucionando, tiene que ir creciendo, tiene que ir dando pasos de fe en la obra del Señor. Así es, Padre amado. Y esos pasos de fe van a ir inevitablemente dándole frutitos hermosos a ese arbolito nuevo. Bendito Dios, Padre Santo. Sobre todo ahora que viene la primavera. Bendito Que algunos no somos árboles ni somos plantas, pero rejuvenecemos con la primavera. Yo por lo menos como que me le quitan 20 años de encima. Maravilloso, Señor. Dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Amén. Porque el creyente como pámpano tiene que llevar fruto. Amén. Y si no cae en el grave peligro de que Dios lo va a cortar. Así es, Padre amado. Dice la Biblia: todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así es, Padre amado. Por eso usted tiene que esmerarse, tiene que esforzarse. Amén. Yo espero no ojear al hermano Jonás, pero hoy día me encantó que llegara con corbatita. Amén. Espero que no se ojee. Aunque no creemos en esa cuestión del ojo, pero un decir. Amén. Espero que no se me quede más en la casa. Amén, sí, Señor. Pero hay cosas que uno va evidenciando, va viendo en las personas, y esas cositas uno lo alegran, lo motivan, lo animan a seguir adelante, porque se está dando cuenta que aunque el esfuerzo es grande y aunque la evolución es lenta, pero por lo menos se está mostrando, se está viendo algo. O sea, para que salga el fruto, antes tiene que salir la hojita, Amén. el brote, la hojita, la florcita y el frutito. Amén. A algunos no les sale nunca el brote, menos la hojita, menos la plantita y menos el fruto. Amén, sí, papito amado, bendito Dios. Y tal como lo hace el Señor, si ese arbolito que el Señor plantó en la iglesia no comienza a dar frutito, el Señor lo va a cortar Amén. y no va a servir para nada. Así es, Padre amado. Dice la Biblia en Isaías que el Señor permitió que su iglesia, que su viña fuera hollada. ¿Saben lo que es ser hollada? Sea pisoteada. Así es, bendito. Eso significa. Eso es lo que pasa con la gente cuando no da fruto, porque inevitablemente tarde o temprano van a tener que abandonar el campo, Aleluya, sí, aleluya, aleluya. abandonar el lugar donde están sembrados, donde están plantados. Dios, Padre eterno. Y cuando lo abandonen, van a ser hollados porque van a quedar fuera de la cobertura, van a quedar fuera de la protección, van a quedar fuera del alcance del Señor para protegerlo, Dios, Padre. para ayudarlo. Por eso, hermano, usted que está aquí, no se le ocurra ni por un momento volver atrás. Amén, bendito Dios. Usted que ya puso la mano en el arado, usted que ya dio un sí al Señor, usted que le aceptó en su corazón, ni se le ocurra, ni se le pase por la mente volver para atrás. Amén, gloria a Dios. Porque el que vuelve para atrás, dice la Biblia, que es peor que el perro que vuelve a su cono. Sí, Señor. Y que el cerdo lavado que vuelve al lodo. Amén. Tenga misericordia, Rey. Así es, papito amado. Y dice la Biblia que el postrer estado de aquel hombre es peor que el primer estado. Amén. Gloria a tu nombre, aleluya. Así que usted no se le ocurra. ¿Ya? Bendito Dios. Gloria a Dios. Palo en la cabeza, por si acaso. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener seguridad de llevar fruto? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros tampoco llevaréis fruto si no permanecéis en mí. Amén. Hay que permanecer en el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Santo Rey. Bendito. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el Señor, yo soy la vid, Amén. Bendito Dios. vosotros los pámpanos. Amén. El que no permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Bendito Dios. ¿Cuál es la clave entonces para llevar fruto? Permanecer en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Permanecer cerca de Cristo. Así es, papito amado. ¿Por qué? Porque dice él, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta de la importancia de mantenerse en la vid? Así es, Señor. De mantenerse en la viña, Amén. de mantenerse en la iglesia, Amén. Bendito. de mantenerse en el camino del Señor. Así es, bendito. Porque si nosotros no estamos en el camino del Señor, no vamos a poder llevar fruto. Amén. Y algunos quieren llevar fruto, algunos quieren hacer cosas, pero no están en el camino del Señor. Así es, papito. Y yo lo he dicho muchas veces, hermano, estar en la iglesia no es lo mismo que estar en Cristo. Amén. En la iglesia está cualquiera. Así es, bendito. A la iglesia entra hasta el mismo diablo, aunque usted no lo crea. Amén. Sí, bendito. ¿No? Si es verdad. Hay iglesias donde está el diablo. Amén. Pero el diablo no está en Cristo, está en la iglesia. Bendito. Pero no está en Cristo. Rey. Gloria a Dios. Pero los creyentes debemos esforzarnos y debemos esmerarnos por reconocer y entender que estamos en Cristo, Amén. que estamos en el Señor. Y estar en Cristo significa vivir como Él quiere, Amén. estar en la voluntad del Señor. Eso es estar en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice el Señor, el que permanece en mí y yo en Él, lleva mucho fruto. Bendito Dios, Padre Santo. Porque tiene que haber una relación, una conexión, Así es. una unidad entre el creyente y el Dios del cielo. Bendito Dios. Para que ese creyente pueda llevar fruto y pueda tener un servicio, pueda tener un ministerio, pueda tener una vida cristiana agradable al Señor. Amén. ¿Por qué mucha gente vive una vida religiosa? ¿Por qué mucha gente vive una vida rutinaria? Así es. Porque no está en Cristo. Amén. Está en la iglesia. Así Y es. esa es la diferencia. Estar en Cristo. Amén. Porque aquí dice claramente el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, no dice el que permanece en la iglesia, Amén. no dice el que permanece en el ritualismo, en la religiosidad, Bendito Dios. en la rutina religiosa. Amén. Porque algunos tienen una rutina religiosa, no tienen a Cristo. Aleluya. Así. Entonces hay que estar en Cristo, permanecer en Él, permanecer en su palabra, estar en su voluntad, Amén. vivir en su voluntad. Así es, bendito Rey. Aleluya. El libro de Mateo, en el capítulo 13 ahora nos habla de una parábola que tiene más o menos directa relación en lo que estoy predicando. Gloria a Dios. Capítulo 13 nos habla de la parábola del sembrador. Amén. Y dice la escritura de la siguiente manera. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Amén. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Bendito. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Bendito. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Amén. Aquí habla de la capacidad del campo, de la tierra Así es, Padre amado. donde es sembrada la semilla. Bendito Rey. ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra del Señor Amén. y el campo es el corazón de los creyentes. Amén. Bendito Rey. Y el problema no es la palabra, Así es. el problema es el campo que recibe la semilla. Amén. Porque a veces nosotros decimos, pucha, es que la palabra no pasa nada. No, si a veces la palabra está bien predicada, está bien enseñada, está bien enviada, está bien sembrada. Amén.
El problema es cómo la recepcionamos, Así es, cómo está el campo, cómo está el terreno, así es, cómo está la tierra en la cual está cayendo esa semilla. así es, papito. Y esa semilla a veces está cayendo una buena semilla en una mala tierra. Santo Dios. Entonces algunos dicen, no, si yo soy así porque a mí no me enseñan bien. No, aquí se enseña bien la palabra. Señor, amén. Aquí no somos, yo no soy un teólogo, yo no soy un maestro, yo soy un erudito, no soy un iluminado del Señor. Pero creo que me alcanza para enseñar bien la palabra. Amén, bendito Dios. Gloria a Dios. Entonces, meter en el corazón, porque ¿saben lo que pasa muchas veces? Es que muchas veces nosotros nos revelamos a la semilla, Aleluya. nos revelamos a la palabra. Santo es su nombre. Y cuando nos revelamos a la palabra, lógicamente que esa palabra no va a caer en buena tierra. Amén, bendito. No va a producir el efecto que se desea. Porque cuando Dios envía su palabra, no la envía para que se pierda. Así es, La papá. envía para que produzca algo. Por eso dijo el Señor, esta palabra no volverá a mí vacía, Amén, gloria a Dios. sino que hará todo aquello para la cual yo la envié. Bendito Rey. Tiene que producir fruto. Así es, papá. Ese fruto va a producir Bendito Dios. en la medida que la tierra esté Bendito Rey. acorde a recibir. Así Gloria a es, Dios. Padre amado. Bendito sea su nombre. La parábola es una verdad terrenal que nos muestra una verdad espiritual. Así es, papito bendito. Y el Señor se encargó de explicar la parábola. Por ejemplo, dice, oíd vosotros la palabra del sembrador. Y aquí va a dar la explicación por qué alguna semilla no da fruto. Así es, Padre amado. Porque estamos preguntándonos por qué no damos fruto. Bendito Dios, Padre Santo. Dice la Biblia en el capítulo 5 de Isaías, dice que esa viña no dio fruto. Amén. Aleluya. En el capítulo 15 de Juan, dice que nosotros como viña o como pámpano, tenemos la posibilidad de dar fruto siempre y cuando permanezcamos en Dios. Amén. Y yo reiteraba y decía que permanecer en Dios es poner su voluntad en la voluntad del Señor. Amén, sí, Señor. Es hacer que mi vida esté de acuerdo a los mandamientos del Señor, porque Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en ellos, lleva mucho. Aleluya. Amado. Gloria a Dios. Alabado sea. Gloria a Dios. Entonces, Bendito Rey. dice aquí, el versículo 19 de Mateo, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, a veces nosotros tenemos graves problemas, Así es, Padre amado. porque muchas veces yo me he encontrado con esta respuesta de personas que yo les digo, hermanos, lean la Biblia, hermanos, estudien la Escritura. Es que yo no la entiendo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y sabe usted que las teleseries tienen un enredo, pero Así tremendo. es, papito amado. Así es, bendito Dios, Padre. Y la entienden clarita, Amén. Así es, maravilloso Señor. Gloria a ¿sí o Dios. no? Bendito Rey. Nosotros cuando empezó la teleserie sabemos quién se llevó la guagua ya. Bendito Dios, Entonces, Padre amado. hay cosas que la gente pone como excusa Así es, Padre bendito. para justificar la mediocridad y la flojera, hermano. Amén. Sí, Señor, bendito Dios. Porque nadie entiende la Escritura en la medida que no tenga una costumbre, un hábito de lectura. Así es. Yo siempre le he dicho a los hermanos, usted jamás va a entender un libro si no lee el contexto, no lee lo que está más atrás, no lee lo que está más adelante. Amén. Usted jamás va a entender la culminación del plan salvadorífico de Dios si primero no hemos leído los libros del Antiguo Testamento. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque todo lo que se pensó y se escribió y se diseñó en el Antiguo Testamento ve su culminación en el Nuevo Testamento. Así es, Padre amado. Nosotros jamás vamos a entender por qué tenemos que convertirnos a Cristo si no conocemos el sufrimiento de Jesucristo, Así es, bendito. si no entendemos el significado de su muerte. Amén. Jamás vamos a saber por qué el hombre tiene que morirse
si no sabemos por qué existe el pecado? Así es, Padre. Entonces, a veces tenemos que tener un hábito, hermano, de estudio, un hábito de lectura. Amén. Venga a la escuela. Gloria a Dios. Usted que no viene, Gloria a Dios, Padre Santo. ponga la enseñanza de la palabra del Señor como una prioridad en su vida, Así es. para que crezca, para que dé fruto justamente, Amén. para que usted pueda poner por obra todo lo que está aprendiendo y pueda el día de mañana usarlo para usted ser también una persona de bendición a aquellos que no conocen al Señor. Sí, papito amado, bendito Rey. Gloria a Dios. Bendito Dios. El terreno donde cae la semilla es el corazón de los oyentes, Amén. Aleluya. los cuales están dispuestos de muy diversas maneras. Así es. El corazón humano es como un terreno capaz de mejorar para llevar buen fruto. Así es, Aleluya. Padre amado. Lamentablemente, ese terreno muchas veces está descuidado. Bendito Dios. Pero como pasa con el terreno material, hay algunas clases de ese terreno espiritual que, a pesar de que esté buena la semilla, nunca van a dar el fruto deseado. Así es, papito amado. Porque usted puede tener los mejores arquitectos, Así es, Padre. puede tener los mejores ingenieros, puede tener los mejores utensilios de construcción, Amén. pero si construyen un mal terreno, la casa se le va a ir al suelo igual nomás. Amén. Sí, Señor, bendito Dios. ¿Se da cuenta o no? Amén. Porque no depende de los recursos, no depende de los medios, depende del terreno. Amén. Esto es así con la vida del creyente. Así es, Padre amado. La palabra es buena. ¿Cuántos podrían reconocer o desconocer que la palabra es correcta? Amén. Bendito Dios. ¿Cuántos creen que esto es la palabra del Señor? Amén. Sí, Señor. Y si es palabra del Señor, jamás se va a equivocar. Así es, Padre. Y jamás, cuando vaya al corazón de la persona, jamás va a cometer un error. Así es, bendito Va a hacer lo que tiene que hacer. El problema está en cómo nosotros la tomamos, cómo la recibimos. Padre. Gloria a Dios. Si estamos dispuestos a recibirla. Amén. Hay gente que dice, esa palabra no es para mí. Bendito Jehová. Y nunca es para ellos la palabra. Gloria a tu nombre. Bendito Rey. Y no, por algún momento tiene que hablar del Señor. ¿Cómo tiene que hablar del Señor? Bendito Dios, Padre. ¿Cómo en algún momento que predique el hermano? Si mire, el hermano Polo no será muy bien terminadito, no tendrá mucha teología, pero algo de palabra tengo que entregarle, por favor. Señor. ¿Cómo en algún momento de todas esas tonteras que usted puede decir que yo hablo, como una no va a ser palabra de Dios y usted le va a decir, esa palabra es para mí? Bendito Dios, Padre Santo. Porque hay gente que nunca le habla a Dios. Amén. Sí, Señor. Bendito Dios. Nunca le habla a Dios. No, es que como está hablando el hermano Polo, yo quiero que me hable Dios, claro, también termina. Entonces hay que venir un ángel del cielo, que va a venir el Señor del cielo a hablarte. Amén. No, si el Señor habla por medio de sus profetas, habla por medio de sus predicadores, habla por medio de su gente, de la gente que le levanta. Si el Señor ya bajó del cielo para hablarle a los hombres, Él se fue al cielo y ahora dejó a los hombres para que le hablen a los hombres. Entonces, usted tiene que recibir la palabra, tiene que recibir el mensaje en su corazón. Sí, bendito Dios. Porque cuando usted, hermano, y dice aquí la palabra, no la entiende bien el malo, ¿quién es el malo? No es el malo que está en el canal 13. El malo es el diablo, el enemigo, el adversario, Amén. Sí, Señor. el que anda como león rugiente alrededor tuyo buscándote en el momento que le des la oportunidad y devorarte y hacerte pedazo. Amén, sí, Señor. Y una de las puertas que le abre el creyente al diablo es cuando desecha la palabra del Señor, Amén. Sí, cuando menosprecia la profecía, amén. cuando no considera y no toma atención a lo que es la palabra del Señor. Bendito Dios, sí, Padre. Por eso yo leí en la mañana, en la escuela dominical, leía ese texto donde dice en el libro de Juan capítulo 12, versículo 48, yo no lo juzgaré en el día postrero. Bendito Dios, Padre Santo. La palabra que os he hablado, esa le juzgará en el día postrero. Amén. Sí, Señor. Bendito. O sea, el Señor nos advierte y nos dice, mira cabrito, si no te poní atención a la palabra que estáis escuchando, esa misma palabra te va a condenar. Amén. Sí, es Padre amado. Esa misma palabra te va a darte el palo en la cabeza. Oh, sí, Señor.
Él nos va a juzgar por su palabra. De la gloria, amén. Va a considerar su palabra para juzgar nuestra vida. Así es, bendito Dios. ¿Cómo la tomaste? ¿Cómo la recibiste? Así es, Padre. ¿Cuánta atención le diste? ¿Cuánta importancia le diste a la palabra? Gloria a Dios. Ven. Porque hay algunos que cuando estamos predicando les da sueño, Amén. les da sed, Amén. les da hambre, Amén. quieren irse luego porque va a empezar el programa que me gusta. Bendito Dios, amén. Va a empezar, ¿cómo se llama la cuestión de los goles que dan el día domingo? Si usted está en el pasado, esa cuestión te olvida hace como 80 años. No me acuerdo cómo se llama un programa que dan en la tele que dan los goles. Entonces hay algunos que están en esa, ya, porque va a empezar el programa de los goles. Domingo de goles, hermano Ulises. Domingo de goles. ¿Entiendes, no? Imagínense que una vez, mire, este es un caso verídico, esto es verdad. Y usted conoce a esa persona ha venido un par de veces aquí, pero no le voy a decirle el nombre. Pero esa persona era oficial de una iglesia y estaban en reunión de oficiales. Bendito Dios, Padre. Y las reuniones oficiales, como son las reuniones de oficiales, cuando yo tenga oficiales aquí, vamos a empezar a una hora y no sabemos a qué hora vamos a terminar. Bendito. Porque las reuniones de oficiales se alargan. Siempre hay algo que hay que hablar. Bueno, la cuestión es que la reunión de oficiales se alargó. Y entra el niñito, que era como el amarito. Entra el niñito y le dice al papá, vamos ya, ¿hasta qué hora que va a empezar Pantanal? En ese tiempo daban esa teleserie de Pantanal. Sí, imagínense cómo quedó el hermanito. Y hay hermanitos que también andan con esa. Así es, bendito Dios. Hay hermanitos que no hayan la hora que el hermano Polo se quede callado porque tienen que irse a la casa, porque no hay nada mejor que irse para la casa. Bendito Dios. No, hermano, usted reciba la palabra. Amén. Usted reciba el mensaje. En la medida que usted sea dócil al mensaje, Dios va a trabajar en su vida. Sí, bendito. Pero el que resiste la palabra, no resiste al hombre, resiste a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que tenga cuidado. Amén. Y el diablo se aprovecha de ese endurecimiento, de esa negligencia que muchas veces nosotros tenemos. Ah, no, esta palabra no es para mí. Ah, sí, ya la predicó hace como 40 años atrás, pero ya no me interesa. No, hermano. La palabra es oportuna siempre. Así es. En el momento que usted la escuche va a ser oportuna. Amén. Entonces usted no menosprecie la escritura. Amén. Porque Santo es el Rey. Padre amado. Dice que hay otro que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, le gusta. Bendito Qué Dios. bonita estuvo la palabra hoy día. ¿Se ha dado cuenta que hay hermanos que se van y llegan a la casa y dicen, estuvo linda la palabra? Y al otro día, ¿qué predicaron ayer? Bendito Dios, Padre Santo. O sea, aquí yo he hecho el experimento, a veces yo he dicho, hermanos, ¿qué prediqué el domingo? Empiezan a cantar los grillos aquí. Porque nos olvidamos, pues, Bendito nos olvidamos de la palabra. Señor. Bendito. Por eso Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos. Nos olvidamos del mensaje, nos olvidamos de esa bendición. Bendito Dios. Dios tiene que poner en ti un hambre por la palabra, hermano. Sí, Señor. La recibió con gozo, pero como no tenía raíz en sí misma, porque no le dio profundidad, la tuvo ahí por encimita nomás, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Amén. Sí, Señor. Es lo que nos decían hoy día nosotros. El predicador hablaba que el problema te va a llegar, hermanito. Amén. La prueba te va a llegar, hermanita. Así es, Señor amado. Y vas a tener que ponerte cuero duro. Bendito Dios. Vas a tener que ponerte, como decía el pastor hoy día, cuero de tejón. Bendito Jehová. Porque te va a venir la prueba. Hermano Ricardito, le va a venir la prueba. Amén. Sí. Hermano Jonás, usted se está poniendo en las manos del Señor, le va a venir la prueba. Bendito Dios, Padre amado. Santo Dios. Yo para qué le voy a decirle, no, si usted tranquilo nomás, si no le va a pasar nada. No.
va a venir la prueba. Amén. Sí, Señor. Y a veces el diablo te va a dar un charchazo que va a dejarte loco así, va a dejarte como groggy. Bendito Dios, Padre amado. Pero lo importante es que tu entrenador no tire la toalla, Amén. Sí, Señor, bendito Dios. sino que aguanta así nomás, Así aguanta es, nomás. papito amado. Aunque estés dando aletazos de perdido así, pero aguanta. Bendito Dios, Padre Porque el Santo. Señor te quiere con papitas fritas. Bendito Rey. Hermano Jonás dice, no, ahora me voy a ponerme las pilas con el Señor y voy a empezar a pasarlo bien. Espérate nomás. Maravilloso Señor. Yo también pensaba lo mismo, hermano Jonás. Bendito Dios. Yo también decía, no, ahora la vamos a pasar bien. Como a los 6 meses me dio el primer guaracazo el diablo. Bendito Dios. Y me dejó viendo estrellitas. Bendito Dios. Pero el que está con nosotros, Amén. Es más poderoso. Amén, Padre Santo. Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Entonces tú tienes que poner tu fe y tu confianza en el Señor. Amén, papito amado. Él jamás va a permitir que el diablo nos derrote. Así es, Señor, bendito. Porque el Señor nos cuida del diablo, de los demonios, nos cuida de todo, menos de ti mismo. Así es, Señor. Amén, así es. De ti mismo tenés que cuidarte tú solito. Amén, Señor. Gloria a Dios. Padre Santo. Aleluya. Maravilloso, Señor. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Bendito Rey. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén, Padre. Y yo esto lo he predicado muchas veces, lo he enseñado muchas veces y algunos ya los tengo chatos con esta palabra y lo volveré a predicar. Bendito Dios, Padre Santo. Déjate de afanarte por las cosas del mundo. Amén, sí, Señor, bendito Dios. Déjate de afanarte por las cosas de esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Viven afanados algunos. Mire, los afanes todos son malos cuando se llevan más allá de los límites. Amén, sí, Señor. Si hay afanes que son normales, dice el Señor que cada día tiene su propio afán. Amén. Y ese afán tenemos que cumplirlo, tenemos que ocuparnos de ello, pero no llevar los afanes a los límites, Amén. a los extremos. Amén, sí, Señor. Entonces hay gente que, yo lo decía el día jueves, a un hermano yo le dije hace unos días atrás, le dije, si le pusiera las mismas ganas que le pone al trabajo, se las pusiera al Señor, este sería un apóstol en estos Sí, tiempos. Señor, amén. Bendito Dios. Porque hay gente que para el trabajo no duermen, Amén. para el trabajo no se cansan, para el trabajo nunca Amén. están enfermos, pero póngalo a servir al Señor. No, es que me duele la Padre espalda. Santo. Así es, papi. No, es que tengo que trabajar, no, es que tengo que hacer esto, no, es que tengo que hacer esto otro. Y yo siempre lo he dicho, hermano, para servir a Dios se necesita una sola razón. Bendito Rey. Y para no servirle, tenéis 500.000 razones. Así es, Padre amado. Gloria a Dios. Bendito. Entonces hay que terminar con los afanes de esta vida. Amén, ayúdanos, Señor, bendito Dios. El afán de este siglo, es decir, las preocupaciones mundanas, Bendito. la preocupación por el mundo venidero, Amén. sirve para brotar y crecer esta semilla que cayó en buena tierra. Bendito. La preocupación por el mundo venidero, ¿qué significa? Por la eternidad, Bendito Rey. por las cosas que trascienden de esta tierra más allá de esta tierra. Señor. Esas preocupaciones, esos afanes, ayudan a que esta semilla crezca bien. Bendito. Gloria a Dios. Pero esos mismos afanes puestos en las cosas de esta tierra ahogan la semilla. Amén, sí, Señor. Bendito Rey. Aleluya. Maravilloso Señor. Con gran propiedad comparó el Señor los afanes del mundo presente con los espinos, puesto que punzan y tienen en vilo la mente, Bendito Dios. arañan y lastiman con sus desengaños y enredan y atan con sus lazos de perversas conexiones, Bendito Dios. hasta que se cauteriza la conciencia. Así es, Señor. Entonces la gente, esta mente, esta conciencia que tendría que llevarlo a servir a Dios, los lleva a alejarse de Dios. Amén. Sí, Señor.
Se cauteriza la conciencia, ya no entienden. Están tan afanados, están tan ensimismados, están tan imbuidos en un puro propósito que se olvidan del Señor. Amén. Sí, Señor. Y a veces están en la iglesia y son simples adornos que están en la iglesia. Amén. Pero en el corazón no hay un propósito, no hay un anhelo, no hay un deseo por servir a Dios. Así es, Padre. Mire, yo jamás dejé a mi familia sin comer. Amén. Jamás dejé a mi familia sin comer. Jamás me despreocupé de mi responsabilidad. Mis hijos no pueden decir que un día no tuvieron que comer porque yo me olvidé de trabajar. Mi esposa no puede decir eso. Y si un día lo pasamos mal fue porque estuvimos mal. Amén. Porque también lo estuvimos mal. Porque también yo anduve sin zapatos, para que usted sepa. También yo anduve sin zapatos. Incluso yo le pedí prestado a ese hermano los zapatos. Yo calzaba 41 y él calzaba 39, calcule. Para poder salir a hacer una diligencia. Aleluya. Porque yo no tenía zapatos. Mi esposita también pasó por ese tiempo. Señor. Lo pasamos así de mal, no porque yo fuera un flojo ni un vago, sino porque no teníamos cómo sustentar mi familia. Bendito Dios, Padre. Pero jamás en la medida que tuve mi fuerza y mi preocupación, jamás tuve un motivo para yo decir, yo me preocupo de ganar plata, me preocupo de estas cosas y no me preocupo del Señor. En mi corazón, desde el momento que yo me convertí, inmediatamente puse en mi corazón, ¿cómo le puedo servir a Dios? Bendito Dios, Padre Santo. Y hoy día pastor que usted ve aquí, pasó por todo lo que tenía que pasar. Bendito Jehová. Yo lavé los baños en la iglesia, hice el aseo en la iglesia, fui portero en la iglesia, fui pasillero en la iglesia, Bendito Dios. coordiné en la iglesia, prediqué en la iglesia, fui encargado de grupos de la iglesia. Bendito Rey. Y hoy día estoy frente a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque siempre en mi corazón estuvo la disposición de servir a Dios. Amén. Y no permitir que las cosas de esta tierra que son lícitas, hermano. Bendito. Está correcto que usted se ocupe, pero que esas cosas no permitan que su vida cristiana, su vida espiritual, Así es. se vea abortada Amén. y sufra porque no puede usted hacer las cosas que debe hacer. Así es, papito amado. Porque mire, La gloria. Yo respeto a los hombres, pero hay veces que a veces las personas no explican bien. Pero hoy día alguien decía que Dios no nos necesita a nosotros. Sí, Dios no nos necesita para ser Dios, Bendito Dios. pero nos necesita para que su iglesia, para que su propósito en la tierra se cumpla. Bendito. Nos necesita. Y Dios te necesita a ti. Amén. Y si Dios ha puesto algo en ti, si Dios te ha llamado, no te llamó para que tú te olvides de Él. Así es, Padre. No te llamó para que tú te preocupes de muchas cosas y te olvides de Él. Amén. Te llamó para que le sirvas. Te Amén. llamó para que te pongas en la iglesia como un instrumento de utilidad para la iglesia. Maravilloso, Señor. Para que seas una persona que dé frutos Bendito Rey. y no que dé problemas. Aleluya. Porque hay mucha gente en la iglesia que da problemas, pero jamás da fruto. Así es, bendito Dios. Uno siempre tiene preocupaciones con esa gente, pero jamás tiene alegrías con esa gente. Bendito Dios, Padre Santo. Y hay gente así. Aleluya. Maravilloso, Señor. Y qué hermoso es cuando uno se preocupa por un hermano, Bendito Dios. pero que ese hermano de tiempo en tiempo le dé alegría. Así es, papito amado. Uno diga qué bonito lo que está haciendo el hermano. Bendito. Qué bueno que puedo contar con él. Así Qué bueno que puedo confiar en él. Porque nosotros necesitamos gente de confianza. Amén. Y eso va a ser siempre en la medida que usted se disponga para servir a Dios. Y que Dios comience a adornarlo con frutitos, con una cosita, con otra cosita, para que usted sea útil aquí. Amén. Porque Dios nos llama inútiles. Amén. Sí, O mejor dicho, Dios llama inútiles y los transforma en útiles. amén. Gloria a Dios. Porque el hermano Juan y yo, inútiles allá afuera. No Bendito. quedamos para nada. Pero cuando Él nos llamó, nos hizo útiles para su vida. Y a usted también, a usted también, y a usted también Dios lo quiere. Dios lo necesita. Pero usted tiene que no ser lo que fue Israel. Así es. Una viña que dio uva silvestre. Usted tiene que dar fruto agradable. Señor, bendito. Fruto de bendición. Miren, y con esto termino. Gracias a Dios, dijo el diablo. Dios, papito amado. Pero hay un versículo que ahora se me vino recién a la memoria. Y quiero encontrarlo. Ojalá lo encuentre. Bendito Dios. Ojalá lo encuentre, pero no me acuerdo dónde está. Papito amado. Primera de Pedro
Maravilloso. Segunda de Pedro. Cállate. Cállate, te digo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. No, 1 versículo 5. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesús. Así que tenéis que ponerle de todo esto nomás, tenéis que hacer pescar todas estas cositas que son la receta mágica de Dios para que crezcáis y disfruto y ponerla en tu vida. Y dice que si todas estas cosas están en ti, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto. Alábalo si puedes y si no puedes, trata igual. Póngase de pie. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. En palabras sencillas, Señor, en palabras comunes y corrientes, he tratado de explicar lo necesario y lo importante que somos para ti, Señor. Y lo importante, Señor, que es que tengamos una vida fructífera. Que no seamos una vida estéril, Señor. Que tu iglesia, Señor, haya podido entender la palabra. Haya podido entender el sentido de tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos cada día. Necesitamos de ti. Necesitamos tu gracia, Señor. Tú lo dijiste y una verdad grande, Señor. Apartado de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, te pedimos que añadas bendición a nuestras vidas. Nos des gracia cada día, Señor. Nos des la bendición que necesitamos, Señor. Pero que no pidamos bendiciones materiales, Padre mío. Que nos comencemos a acostumbrar a pedir la bendición espiritual. Porque dice tu palabra que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas, Señor. Muchas veces nosotros nos esforzamos, nos afanamos, nos sacrificamos, Señor, por las añadiduras y nos olvidamos que lo más importante es buscarte a ti, Señor. Gracias, Padre del cielo, por esta palabra. La he predicado tal como tú la pusiste en mi corazón, Señor. Y he podido, Señor, recibir de parte tuya, Señor, la convicción de que esta palabra cae en buena tierra, Señor. Ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia. Somos una iglesia nueva, Señor, somos una iglesia pequeña, pero tenemos a un Dios grande. Y confiando en ti, Señor, sabemos que tú nos vas a mantener siempre adelante, Padre mío. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano, Señor. A los varones en forma especial. Apelo por ellos para que ellos se pongan en tus manos, Señor. Para que ellos dispongan su vida a servirte, Señor. Para que ellos, Señor, comiencen a dar pasos de fe en busca de una bendición espiritual. Que quieran ser personas de aporte, Señor. Que quieran ser personas de bendición en tu obra, Padre mío. Esfuérzalos, Señor. Anímalos. Motívalos, Señor amado. Motívalos. También a mis hermanas, Señor. Ellas no son menos importantes, al contrario. Ellas son necesarias, son importantes en la obra, Señor. También te pido por mis hermanas, para que todos juntos, Señor amado, el día de mañana podemos ver realizado el anhelo de nuestro corazón, Señor. Y que podamos ver esta iglesia bendecida, Padre mío, prosperada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que como un solo ejército podamos siempre tener el mismo propósito en nuestro corazón. Gracias, Padre del cielo. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y haga lo que tenga que hacer, Señor. Y como dice, Señor, la parábola, que dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.